¿Sabías que las pequeñas y medianas empresas en México pueden alcanzar un crecimiento sostenible con las soluciones adecuadas? En Impulsores Empresariales nos dedicamos a hacer que esto sea posible. Ofrecemos consultoría en finanzas corporativas, gestión de capital humano, programas de desarrollo organizacional y grupos de lectura empresarial diseñados para ti. Nuestro equipo de especialistas está aquí para ayudarte a crecer y mantenerte en el camino del éxito. Impulsa tu negocio hoy. Visítanos en impulsoresempresariales.com. Bienvenidos a este nuevo episodio número 9 de su programa predilecto, de su podcast predilecto. Este episodio lo estamos titulando Dominando la Adversidad, Liderazgo en Tiempos de Cambio. Y recuerda que nuestro propósito es impulsarte para que desafíes tus propios límites, para que cuestiones lo establecido y para que lideres con firmeza. Así que te invitamos, te retamos a que te unas a nosotros y te lances desde la tercera cuerda. Pues estamos en este episodio ya número 9, Juan. Estamos muy contentos porque hoy tenemos un invitado muy especial. Pero aquí estamos Juan Mauricio Redflay y Alfredo Luna. Esta ocasión vamos a entrevistar a Jorge Morfín. Él es un extraordinario emprendedor que ha recorrido un camino fascinante desde sus inicios en el mundo corporativo hasta la creación de su propia empresa. Sí, hay que poner mucha atención, amigos, Alfredo. En la trayectoria de Jorge particularmente me parece muy interesante porque habla de ese miedo que se siente de soltar algo seguro por emprender algo nuevo. Entonces hay que manejar todas esas emociones que nos llevan a lanzarnos de la tercera cuerda, porque es como dar un paso al abismo, ¿no? Ir del mundo conocido al mundo desconocido. Y hoy con Jorge vamos a tener una muy buena charla al respecto. Sí, de hecho vamos a discutir con Jorge cómo logró innovar y adaptar su negocio en un momento tremendamente crítico, pasando de una empresa enfocada en eventos a una que ahora trabaja principalmente con la industria. Esto es un gran ejemplo de cómo la flexibilidad y la visión pueden marcar la diferencia en tiempos de crisis. Este es un episodio particularmente interesante para ver cómo es ese proceso de pasar de ser un emprendedor a un empresario y la gran diferencia para poder ser exitoso en este apasionante mundo de los negocios. ¿Qué te parece si vamos a tu sección favorita, Alfredo? De la entrevista aquí en la tercera cuerda. Hoy nos acompaña Jorge Morfín, fundador y director de Edificaciones Dinámicas y Espacios Temporales, empresas líderes en soluciones modulares y reubicables para almacenes y naves industriales. Ingeniero electrónico por el ITESO y emprendedor en proyectos inmobiliarios e innovadores. Jorge impulsa una visión de negocios éticos basada en valores espirituales y una mentalidad de abundancia. Una mente visionaria que combina tecnología, sostenibilidad y practicidad al servicio del crecimiento empresarial. ¿Qué tal? Gracias por estar una vez más con nosotros en esta sección que ha sido todo un éxito, que es la entrevista aquí en la tercera cuerda. Así que en esta ocasión, como lo hemos mencionado anteriormente, siempre tenemos invitados o invitadas de lujo y hoy no es la excepción. Recordemos que estamos aprendiendo de la experiencia, de las vivencias de nuestros invitados para buscar una aplicación práctica e inmediata para cada uno de ustedes en su proceso de desarrollo de sus habilidades de liderazgo y en el proceso de muchos de ustedes para poder llevar a otro nivel su emprendimiento, su empresa. Así que, ¿a quién tenemos el día de hoy? Juan Mauricio, aquí con nosotros. Hoy está con nosotros nuestro querido amigo y un modelo precisamente de lo que venimos desarrollando en este programa, porque Jorge es una muestra de alguien que viene de hacer una vida corporativa y después toma la decisión con todo lo que implica de independizarse. Hoy vamos a platicar con Jorge Morfín Heras,
que es el dueño y fundador de la empresa Edificaciones Dinámicas y Espacios Temporales, que bueno, tiene que ver mucho con la creatividad que él como ingeniero fue desarrollando para crear su propio concepto de empresa. Y entonces, pues sin más, ¿qué te parece si empezamos preguntándole a Jorge y dándole la bienvenida? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir con ustedes estos instantes. Pues gracias a ti y a todos los que nos acompañan, porque vamos a tener cosas, creo yo, muy ricas el día de hoy, porque la historia de Jorge es una historia fascinante desde el punto de vista de cómo ha sido su crecimiento personal, que es un luchador, un guerrero que nunca ha dejado de estar buscando la mejor versión de sí mismo, digámoslo así, y al mismo tiempo ha seguido creciendo sus proyectos y su organización. Entonces, hay un pasado antes de tomar esta decisión que comentábamos al principio, Jorge. Tú tuviste algunos proyectos en los que tú colaboraste, incluso dirigiéndolos como director ya general de algunas de las organizaciones o de las últimas empresas en las que colaboraste, y creo que tuviste la fortuna de haber tenido buenos jefes o patrones a quienes tú respondías con tu trabajo. ¿Qué puedes rescatar de tus 4 últimos trabajos previos a tu emprendimiento? Bueno, la verdad estoy muy agradecido con mis ex jefes porque de cada uno tuve mucho que aprender. Siempre fui como el brazo derecho de los dueños de empresas pequeñas, empresas medianas, y siempre estuve como a su lado. Estuve con Moshe Rabinovitz, que es una persona, un tipazo, y me enseñó a trabajar con dinamismo, con objetivos muy claros. Tenía mucha innovación, ¿verdad? Mucha innovación, y creía mucho en la gente, incluyéndome a mí. Y la verdad estoy muy agradecido con él, muy agradecido con él. ¿Cuántos años tenías en esa primera empresa que ya fuiste tú, tu primera posición de dirección, no? Sí, fue mi primera posición de dirección. Tenía 29 años, 28 años, 29 años, sí. Era como director general adjunto, digamos, ¿no? El brazo derecho de Moisés. Sí, ya él casi no asistía y yo era el que me quedaba al frente de la empresa. Y bueno, era una empresa abierta al público. Recuerdo que para mí era raro no trabajar los domingos o sábados, ¿no? Cuando uno estaba acostumbrado con los días laborales normales, ¿no? Y aquí era entrarle parejo para lo que habría que hacer. Por el giro de la empresa. Los que nos escuchan, que tienen memoria, porque son jóvenes como nosotros, de los 90 más o menos, se acordarán de una empresa que se llamaba Electronics, ¿correcto? Electronic que News. traía, en aquel tiempo no estaba tan abiertas las fronteras como ahora. Así y traían es. productos de innovación que tenían que estar comercializando Sí. a cierta velocidad para que fuera negocio. Mucho electrónica, innovación, juegos, mucho sobre esa tecnología y entretenimiento. Entonces era la base de esta tienda, y había 2 sucursales, una en López Mateos y otra en Yaquis, ahí en Avenida México, ¿no? Icónicas en aquel momento de la ciudad. Oye, y de ahí de Electronics, ¿a dónde te fuiste? De ahí de Electronics me fui con una persona, otro tipazo, Luis Larios, que él estaba en auge en aquella época, en el tema inmobiliario con Las Cañadas. Cuando empezaban las cañadas. Empezaban las Cañadas. Digo, en una segunda etapa, porque Las Cañadas llevan mucho más tiempo. Yo estoy hablando en el 94 más o menos. Para los que nos escuchan que no son de Guadalajara, Las Cañadas es un fraccionamiento muy grande que se hizo ya afuera de la ciudad, o sea, lo que hoy sería después del periférico que ya rodea toda la ciudad, y en aquel tiempo era un proyecto fantástico, lejos de la ciudad, ya para las personas que empezaban a buscar un estilo de vida diferente. Y pues ahí también con Luis, ¿qué fue el principal aprendizaje que tuviste de él?
El aventarse, cómo se aventaba a los proyectos, a jugársela. Tenía varios proyectos inmobiliarios y él siempre estaba echado para adelante, muy comprometido con los bancos. Teníamos toda una área financiera y pues desarrollando inmuebles y incluyendo Las Cañadas precisamente. Se hizo un pequeño fraccionamentito adentro que se llamaba La Noria. Se hizo un centro comercial y se cambió la Casa Club y se abrió doble carril de entrada y de salida. Adentro del fraccionamiento. Adentro del fraccionamiento. Y pues fue una muy buena época. Recuerdo que estudié el AD1. Alta dirección en el IPADE. En el IPADE, y Luis me apoyó con eso y se lo estoy muy agradecido también. Él, digamos que el arrojo que tenía, pero no se aventaba a lo loco, ¿no? Alfredo, decíamos, ser aventado, pero viendo de dónde vas a caer, ¿no? Claro. La importancia de, digamos que manejar de esa manera la responsabilidad. Sí, se aventaba desde la tercera cuerda, pero tenía quien lo cachara. Sí. Sí, es importante cuando nosotros estamos analizando alguna inversión, algún proyecto, pues tener esa habilidad de poder no tener aversión al riesgo, pero también tener la prudencia de saber qué es lo peor que puede pasar. Claro. Y tenerlo bien medido por si acaso llega a suceder eso, ¿no? Claro. Es un tema bastante importante en el tema de las inversiones. Había un área financiera muy, muy eficiente y que lo apoyaba mucho en sus decisiones. Y yo creo que, bueno, su feeling también es importante. Y bueno, pues ahí crecimos y ahí nos desarrollamos en otra etapa. Y yo... Estamos hablando de apalancamientos de aquella época, cuando teníamos un país que cambiaba por tema de devaluaciones y de situaciones macroeconómicas, donde realmente había que tener una visión de largo y de corto plazo para poder desarrollar ese tamaño de proyectos como los que comenta Jorge. Jorge, bueno, antes de llegar a tu último jefe, por decirlo así, ¿no? O maestro en la parte empresarial. Al penúltimo, sí. Sí, antes de llegar a Jorge Vergara, que es un ícono que mucha gente lo conoce. Claro. Y creo que tú nos puedes decir lo que aprendiste de estar tan cerca de él. ¿Antes estuviste con Vázquez Arroyo? Los Vázquez Arroyo, Gabriel Vázquez Arroyo. También una bonita experiencia. Bonita experiencia ahí como director general de una empresa de reparación de motores y también una empresa de exportación de rosas de invernadero. Ahí estuve. ¿Ahí qué aprendiste? Pues ahí aprendí a cómo se trabajaba con el corporativo. Tenían un corporativo y cómo te apoyaban en lo que iba requiriendo. Entonces había un área de soporte central y tú te daba tiempo para poder concentrarte en el negocio que eras responsable, ¿no? Y se me hizo muy interesante esa forma de trabajar y le respondíamos pues a un consejo y pues fue una bonita experiencia, primero en el área de invernadero de rosas y luego en una empresa que se dedicaba a reparar motores y generadores eléctricos, que antes se especializaba solo en ferrocarriles y aquí en Guadalajara también. Ahí también trabajaste temas de innovación y luego pasaste a, la icónica empresa que es así muy conocida por muchas personas, que es OmniLife ahora, ¿no? Así es. Cuando en su momento, de hecho, era Omnitrition, ¿no? Exactamente. A mí me tocó el cambio de Omnitrition a OmniLife. ¿Qué fue el principal aprendizaje de una persona con una personalidad tan especial como Jorge Vergara? ¿Qué rescatas tú de eso? Porque fue tu último, digamos que, trabajo y experiencia previa a ser emprendedores, ¿correcto? Sí, la verdad con Jorge Vergara es que siempre escogía lo mejor. ¿Por eso te eligió? También. No, pero siempre escogía lo mejor, lo que él creía que era lo mejor, independientemente del costo. Entonces, también era una persona que
con mucha iniciativa y creatividad, y me dejó varios proyectos de encargo del JBC, y que eran proyectos únicos en lo que es Guadalajara, y también me encargué de su invernadero de rosas que tenía también, como ya tenía experiencia, pero sobre todo era cómo escoger siempre lo mejor. Sí, eso me ha marcado mucho. Su visión, su mentalidad de crecimiento. Sí, siempre buscando la abundancia, siempre pensando en cómo crecer, en cómo ir hacia adelante y cómo abrir nuevas áreas, nuevos negocios, nuevas ideas. Y a mí siempre me mandaba los nuevos proyectos raros que traían, y los evaluábamos y trabajábamos con eso. Y veíamos también qué tan viable eran, qué función tenían, pues, ¿no? Además de tú ser técnicamente una persona preparada, con experiencia, con alta dirección, ¿no? Nos platicabas de que fuiste al IPADE, por ejemplo, que es una buena escuela que hay en el país todavía, vigente. ¿Por qué crees tú que además de esas cualidades técnicas y de preparación o de estudio, digámoslo así, ¿por qué crees que te escogían a ti? ¿Qué crees tú que es lo que le aportabas a estas organizaciones de manera que tú pudieras hacer lo que ellos buscaban para desarrollar su pequeña o su mediana empresa? Yo creo que lo fundamental es que confiaban mucho en mí. Y eso es fundamental. Creían en lo que yo les decía, y se apoyaban en mi criterio, apoyándose de alguna manera simple y sencilla. Yo creo que eso, profesionalmente hablando, me daba mucho valor hacia lo que hacía y hacia ellos también. Alfredo, la confianza, ¿no? Puedes tener todas las credenciales, las calificaciones técnicas, pero ¿cómo funciona la confianza en estos temas que platicamos de liderazgo antes de pasar a lo que va a ser su desarrollo ya, o donde empezó después de todo esto que nos platicó Jorge? Sí, de hecho, yo tengo una pregunta y doy un preámbulo ligado con este tema que estás mencionando, la confianza y demás. Llama mi atención que las empresas donde estuviste trabajando son de giros muy diferentes. Sí. Y recientemente vi un reel de una persona que se llama Salvador Alba. Él, bueno, por muchos años, Rafael Rangel Softman fue rector del TEC de Monterrey, 26 años aproximadamente después de él, entra Salvador Alba por otro periodo mucho más corto. Pero vi un reel de él que decía, él venía de Gamesa y decía, bueno, él era un alto directivo, dice, pero yo llegué a Gamesa y no sabía nada de galletas. Y entré con el nivel máximo dentro del TEC de Monterrey y nunca había estado en una empresa educativa. Entonces, dice, yo lo que hago es integrar equipos, integrar a la gente para que las cosas vayan funcionando. Entonces, como que a veces el giro donde yo ya tenía la experiencia, pues no es tan relevante. Por eso mismo, por la habilidad que tú puedas tener para resolver problemas, la confianza que tú puedas generar en los demás. Entonces es lo que yo te quiero preguntar ahorita también, como preámbulo a lo que viene de compartirnos de tu experiencia en esta empresa tuya. O sea, ¿cómo fue realmente o cómo es ese concepto que te acabo de comentar? Al cambiar de giros, importa, no importa, pero ¿qué te da el valor para poder desarrollar exitosamente lo que haces? Bueno, yo creo que la mente abierta es muy importante, porque desde estar en el tema comercial, enfrente de un mostrador y dirigiendo una empresa, hasta en un invernadero de flores y un desarrollo inmobiliario y una reparadora también de locomotoras. Yo creo que la habilidad de abrirse, de abrir tu mente
y la confianza que puedes tener en uno mismo. Fíjate que a mí eso nunca me preocupó. No, yo entraba y me concentraba en hacer las tareas de dirección y salíamos adelante. Creo que es un punto clave, ¿no, Alfredo? Uh-huh. Y lo dice ya Jorge en 3 dimensiones, ¿no? El elemento que amalgama el liderazgo para poder vincular a los dueños o al director fundador de la empresa con las personas que operan. Y el vínculo es la confianza. Sí. Y nos dice Jorge, a ver, la confianza que me tenían a mí, pues porque me veían como una persona honesta o así me percibían, para poderme delegar todo lo que me delegaban y confiarme en sus negocios. Uh-huh. La confianza de él con el equipo de trabajo, porque finalmente uno depende de los demás. Entonces, la confianza que generaste hacia tu equipo de colaboradores. Sí. Y dijo otro elemento muy importante, la autoconfianza. Sí. ¿No? Sí. O sea, correcto. Empezando por la confianza en sí mismos. Pues luego de esta exitosa carrera corporativa, y quiero remarcar esto, amigos y Alfredo, porque normalmente los empresarios que estamos acostumbrados a conocer en los podcasts o en otros foros son los que de la nada, ¿no?, salieron incluso sin preparación o con muy poca preparación y ahora sí que nacieron en la tercera cuerda y se arrojaron a la vida a perseguir su sueño. Y tiene un gran mérito. Sin embargo, hay una diferencia. Cuando uno no tiene nada que perder, pues uno arriesga lo que no tiene, porque no tiene uno nada. Claro. Pero cuando ya traes pues una familia, cuando ya traes un buen currículum, porque normalmente si escuchamos lo que nos dijo Jorge, pues las empresas iban cambiando en nivel y tamaño de empresa también. Claro. Entonces lo que seguía era una empresa más grande, ¿no? Así es. Y te seduce la carrera corporativa. No es para todo mundo el perfil del emprendimiento, lo sabemos, lo hemos dicho. Pero como tú, viniendo en esta carrera, ¿no?, exitosa, teniendo logros, teniendo pues bienes materiales que se van desarrollando con todo esto, teniendo asegurado cada 15 días el ingreso independientemente de si un proyecto iba lento, rápido, lo que fuera, ¿qué te hizo, qué te motivó a decir voy a emprender por mí mismo? Sumando otro elemento que pudiéramos ver más adelante, en la historia de tu familia, según nos comentabas, eres el único emprendedor. O sea, aparte de la escuela de ver los hermanos mayores, Jorge es el menor, pues todos fueron y son personas muy exitosas trabajando para otras empresas. Y él también rompe el molde. O sea, ¿qué te llevó, qué te motivó a decir, pues yo voy como el salmón contracorriente de todo lo que conozco? Eso tiene que ver mucho con lo que vive uno en la infancia. Yo soy el menor de 8 y por alguna razón siempre dije que quería poner mi negocio. Y hubo alguna posibilidad de estudiar una maestría en el extranjero y dije, no, yo me voy un año a viajar y regreso a poner mi negocio. Y no voy a estudiar una maestría. Eso fue lo que pensaba en ese momento. Aunado a esto, yo veía a mis hermanos pues cómo trabajaban durísimo y se entregaban totalmente. Y bueno, pues dependían de un sueldo. Aunado a esto, de que veía a mis hermanos y decía, bueno, es que yo no quisiera eso. Y por otro lado, el destino me llevó a tener en un lapso de 10, 12 años 4 jefes diferentes, tipazos todos, o 4 empresas diferentes. Entonces dije, por mi perfil o por mi forma de ser, ¿qué es lo que sigue? ¿Me voy a ir a otra empresa más grande y cuánto tiempo voy a durar? Entonces dije, no, ya es el momento de independizarme. Primero por la historia que vi a mis hermanos. Segundo, porque siempre quise eso. Iba en contra de lo que mi madre decía, porque mi madre era
pues de trabaja, estudia maestrías, doctorados, y sé buen trabajador y me echale ganas. Eso era como el perfil de mi madre, ¿no? Formó 8 guerreros. Formó 8 guerreros. Y exitosos todos. Sí, sí, la verdad es que sí. Y llegó el momento, salió una oportunidad en OmniLife, importamos unas carpas de Alemania, las mejores del mundo. Al estilo Jorge Vergara. Al estilo Jorge Vergara, y yo me encargué de la importación, de ir a visitar al proveedor, del trato con el proveedor, y ahí se hacían los eventos grandes de OmniLife, y vi la oportunidad de rentar esas estructuras fuera de los 2 eventos que tenía OmniLife, que era Extravaganza y el Rally. Y compró entonces, unas carpas carísimas para 2 eventos al año. Exactamente. Y tú dijiste, oye, tenemos ahí un activo ocioso, ¿cómo lo podemos a producir? ¿Qué? No, y yo veía la oportunidad, entonces platiqué con Jorge y le dije, oye, vamos, yo me salgo de la organización porque quería reducir costos, y yo vi la oportunidad de decirle, pues yo a mí págame, pero por comisión. Y entonces le gustó la idea y me puse a comercializar estas carpas enormes, que eran las menos comerciales en aquella época. Fue muy difícil rentarlas. De hecho, yo no vivía de la renta de las carpas. Entonces, en paralelo, mi primer año en el proyecto inmobiliario me dediqué a buscar terrenos para centros comerciales, y trabajé un año y pude vender un terreno para Soriana, una cosa así. Un año en paralelo a carpas. Las carpas. Estamos encontrando algunos paralelismos con otras historias. O sea, antes de ser emprendedor o empresario como tal, fuiste autoempleado. O sea, Sí. renunciaste a tus comisiones, más bien renunciaste a tus prestaciones. Sí. Y dices, ahora me voy a ganar yo mismo lo que era mi sueldo. Sí. ¿No? Algunos empezamos así. No se los recomendamos, amigos. Pero, Sí. pero fue como empezar a sintetizar lo que habías aprendido con tus otros jefes. Porque fíjate, aprendiste de echado para adelante. Sí. Temas de innovación. Temas de... No es un tema nada más de dinero. Es un tema de tener clara la visión y de lo que se va a hacer. Claro. Y pues sí, empezaste con un tema de una industria que no conocías, pero pues había que empezarla a conocer. Sí. Y entonces empezaste a entrar un poquito con lo que hiciste con Larios, que nos decías, en un tema inmobiliario, que era Así un es. campo que más o menos conocías. Sí. Y así fue como empezaste a ser como comisionista, digamos Así así. es. Pero bueno, yo creo que la parte más importante del proceso de independización fue la familia. Lo platicamos mi esposa y yo, y decidimos independizarnos, y nos cambiamos a una zona humilde, digamos, rentamos nuestra casa, y hicimos muchos sacrificios en ese proceso, y Renunciaste a las comodidades, a las comodidades. pero no al sueño. Así es. Vivía en un buen lugar, en una buena zona, y bueno, pues tuve que sacrificar ciertas cosas. Tuvimos que sacrificar, mi esposa y yo y mis hijos, pero la tomamos a todo dar. O sea, lejos de ser un esfuerzo como castigado, yo creo que ha sido de las mejores épocas que hemos vivido también, en vivir en esta zona popular o humilde, mientras nos recapitalizábamos. Ahí pudiste ver quiénes eran tus amigos que no les importaba dónde vivías, por ejemplo. Así es. Y así fue. Muchos amigos, muchos amigos pues se sentían incómodos con eso, ¿no? Pero, Pues es que le pasó a este loco, se iba también. Exactamente. Pero además, algo importante que casi no hemos platicado con algún otro invitado es que me consta, porque en ese proceso, viviendo en una situación incómoda, no difícil, porque finalmente no faltaba que no comer. faltaba que comer, como otras personas que sí están arriesgando hasta eso, ¿no? Uh-huh. Pero no renunciaste a tu sueño, y no es un tema pues poético lo que estoy queriendo decir, porque
tuviste ofertas importantes de trabajo. Así es. Donde decir, bueno, a lo mejor la regué, me regreso a lo que ya sabía hacer y recupero ese mundo que yo ya había construido. ¿Sí te pasó eso? Sí, claro. Hubo propuestas de mis anteriores jefes que me decían, vente conmigo otra vez, vamos a hacer esto. Otro jefe también me recomendó con otra persona. Pero yo dije, ya estoy aquí, ya me lancé al ruedo, ya no tendría más sentido regresar a lo mismo. ¿Cómo ves, Alfredo? Sí. La disciplina de... Sí suena muy bonito eso de ser tu dueño, eso de ser el que tú maneja tus tiempos y tu agenda. Pero hay que pagar un precio. Sí, al principio no se da eso, la verdad. Digo, para poder manejar tus tiempos y tu agenda a un nivel ya de hacer huecos y espacios para diversos aspectos personales, inclusive, al principio eso es prácticamente imposible, ¿no? Porque estás 24/7 trabajando en construir eso que estás soñando y que estás Así buscando. es. Entonces, esa comodidad viene a través de muchos años. Sin ninguna garantía. Es correcto. Porque Sí. dices, me voy otra vez a donde ya me conocen y ya estaba, y de inmediato recupero una realidad diferente. Y acá sigue siendo un sueño. O sea, aquí le estoy apostando a lo que creo que voy a poder hacer. ¿Sí es así? Sí, de hecho, después de tratar de vender centros comerciales, vi que yo estaba en medio de intermediarios, iba a ser muy difícil porque no tenían fecha de inicio los centros comerciales. Entonces conocí un gran amigo, Miguel González, que es fiscalista, y me invitó a trabajar con él. Entonces ahora me dedicaba a vender estrategias fiscales. Un año estuve trabajando con él y organizar pues todo el movimiento con Estados Unidos, y porque eran estrategias en el extranjero. Y lo que vi es que ahí realmente al que buscaban era pues al fiscalista, no al operativo. Entonces dije, aquí ya no voy a tener mucho futuro. Seguía con el tema de las carpas, buscando nuevos proveedores y nuevos clientes. Ya era el segundo año, y el tercer año se nos ocurrió con un amigo, Antonio Águila, el crear una feria que se llamaba Zapopún, aquí en Guadalajara, donde participaba OmniLife, con Jorge Vergara, Raúl Padilla con la ODG y Arturo Zamora con Zapopan. Entonces yo fui el de la idea de crear esa Conglomerado feria, para la feria. esa feria, porque yo estaba en el medio de los eventos por las carpas. Entonces sentíamos que podíamos hacer algo diferente. Entonces integramos a esos tres grupos y se hizo la feria de Zapopún en 2005. Imagínate poner a convivir a tres entes como Jorge Vergara, la UDG, Raúl Padilla, y el presidente municipal de Zapopan, y que se pusieran de acuerdo. Claro. Sí. Y era un proyecto fantástico. Entonces ¿no? fue el tercer año de buscar qué hacer, además en paralelo con las carpas. Y ya el cuarto año, por ser estos pues socios, ya ellos quisieron organizarlo. Pero yo también, platicando con mi esposa, que ha sido gran apoyo, dije, pues ya hay que dedicarnos ahora sí a las carpas. Ya tenía más proveedores y más clientes, y decidimos ya ser comercializadores, no comisionistas. Entonces ahora yo contrataba al proveedor y le rentaba a los clientes. Y así fue por algunos años. Ya. Entonces empezamos a comercializar carpas, ¿no? Y por ahí salió la oportunidad, conocí a un socio de Oaxaca, un tipazo, Ramiro Montes, donde decidimos que él instalaba las carpas, las operaba y las guardaba y las limpiaba, y yo comercializaba y cobraba. Creo que en esta etapa hubo algo, Alfredo, que vino de alguien que no era la industria, del mundo de las rentas de carpas. Muchísima gente vive de eso. Entonces, por lo que nos platica Jorge, él tardó 4 años en entender
cómo se movía esta industria. Claro. Porque dice, empecé con el producto menos óptimo para empezar a desarrollar este negocio, porque eran carpas difíciles de comercializar. Sí. Por eso tardó 4 años en entender qué es lo que funcionaba en ese tipo de industria. Sin embargo, creo que ahí tuviste una gran aportación. Un gran repunte Y además, comercial. un detalle que tiene que ver con lo que nos ha platicado, que aprendió en toda su experiencia previa. Llegó un negocio nuevo con una visión diferente. Porque en lugar de seguir siendo comisionista, que es como originalmente empezó a trabajar, y a relacionarse con proyectos de comisionista, Decidí... hiciste algo diferente. Claro, comercializaba. Exacto. Él le rentaba Fíjate, Jorge se ha convertido en uno de los principales empresas reconocidas en el mundo de la infraestructura para eventos y empezó sin tener 1 metro cuadrado de carpa. Así es. O sea, él encontró una perspectiva diferente de cómo hacer el negocio sin inventario y sin gente para instalarlas. ¿Cómo entonces? Entonces, lo que hizo Jorge fue lo que no sabían hacer en la industria. Yo sé comercializar. Si pudo poner de acuerdo a la UDG, a Jorge Vergara y a Arturo Zamora, ¿no? Pues era menos difícil ponerse de acuerdo con un productor y con alguien que operara. Y entonces él dejó de ser se dejó de ver como comisionista. Así es. Sí, Aquí es como que la parte en la que terminamos el primer episodio. Me gustaría las reflexiones finales antes de que Jorge nos dé sus redes para que quieran pues tener cualquier comunicación o contacto con él o con su empresa. Pero, ¿cómo nos preparas para la segunda parte de esta entrevista, para el segundo episodio? Pues bueno, haciendo una breve, recapitulando un poquito de lo que estás mencionando, creo que nos queda algo extraordinario. La capacidad de poder integrar, o sea, muchas veces en la industria, en diversas industrias se llama integradores, ¿no? El poder obtener elementos diversos y poder consolidar un producto, un servicio con esta forma y con esta magnitud. Pero aquí algo que yo creo que muchas veces, lamentablemente, falta en los emprendedores es la convicción. La convicción, que hablaste hace un momento de ello, de la confianza, ligándolo, y quiero llevarlo a la confianza hacia la convicción, porque va ligado la confianza en ti mismo y la convicción en tus ideas. Porque al final, o sea, ¿hasta dónde llegas tú? Hasta donde tú consideras que puedes llegar. Porque al final dices, no existen esta forma de comercializar. Hay una gran oportunidad. Existe el famoso océano azul, ¿sí? Donde no existe la competencia prácticamente, porque estás creando, estás desarrollando con innovación las cosas que tú mismo te atreves a arriesgarte para lograr avanzar. Lamentablemente, en los primeros traspiés, muchos se detienen porque no tienen esa convicción. Y eso es fundamental. La convicción, a dónde quiero llegar. Y vas a llegar porque vas a llegar. Los elementos existen. Es encontrarlos. Es buscarlos y encontrarlos. Pero esa confianza en ti mismo y en tu proyecto y en la visión que tienes, te tienes que aferrar a ella. Sí. Te tienes que aferrar a ella, porque si no vas a ir dando tumbos y el tiempo pasa y lamentablemente pues no se detiene. Nuestra vida es una, salvo que los que crean algo diferente, ¿verdad? Yo pienso que es una y creo que aquí nosotros también, pero y llega un punto en la etapa donde uno ya está, donde dices, wow, ¿qué pasó con ese tiempo? Que no fui realmente creciendo, que no concreté. ¿Por qué? Porque tuve dudas, porque no me distraje, me desenfoqué. Me desenfoqué. Y otro punto importante, no aproveché las oportunidades de aprendizaje. Porque hablaste extraordinariamente bien de tus jefes, de las personas que te contrataron, y la humildad de tener esa intención y ese deseo de aprender. Sí. Eso es fundamental también. Entonces, aprendizaje, confianza, convicción, enfoque. 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 Son totalmente. elementos que nos dejas
en este episodio. Adelante. Buena introducción para la segunda parte de la entrevista, pero antes de cerrar este episodio, tus redes, si te quieren contactar, ¿cómo pueden accesar a Jorge Morfín o a Edificaciones Dinámicas? Pues básicamente por la página de internet o por el Facebook en Edificaciones Dinámicas, que es actualmente la empresa Edificacionesdinámicas.com. .com, sí. Ahí, si además quieren ver todo el catálogo de estructuras que ya tienen, empezó sin 1 metro cuadrado, hoy tiene muchos metros cuadrados de almacenes. Es un concepto que ya platicaremos en la segunda parte, de la creatividad, de la innovación aplicada a una nueva manera de ver cómo crear nuestras empresas y la infraestructura para poner a trabajar nuestros activos en lo que realmente le aportan a valor a la empresa y no en oficinas o en otro tipo de activos improductivos. Nos despedimos para este episodio. Claro que sí, diciéndoles, les esperamos en el próximo episodio de La Tercera Cuerda. ¿Sabías que muchas decisiones empresariales fallan porque no se entienden bien las finanzas? Y si eres dueño de negocio, director o gerente, quiero invitarte a mi curso Finanzas Corporativas Prácticas el martes 10 de diciembre en Guadalajara, o tenemos la opción en línea. Con más de 30 años de experiencia, te enseñaré a interpretar reportes financieros, controlar tu flujo de caja, evaluar inversiones y planificar el futuro de tu empresa. Durante 9 horas de coaching intensivo, vas a adquirir herramientas y estrategias que te ayudarán a llevar tus finanzas al siguiente nivel. Cupo limitado, reserva tu lugar y asegura el éxito de tu negocio. Nos vemos pronto. Esta entrevista, Juan, ha sido bastante reveladora y realmente nos ha dejado un grato sabor de boca en función de todo lo que Jorge nos ha estado compartiendo, y la intención es justamente que quienes nos están escuchando hayan tomado nota, y si no, regresen y vuelvan a repasar este video para que capten la esencia de lo que Jorge nos ha compartido y cómo tú en tu emprendimiento, en tu liderazgo, puedes ir implementando de forma inmediata grandes ideas inspiradoras que hoy hemos descubierto en esta primera parte de la entrevista a Jorge Morfín. Así es. Especialmente me llamó mucho la atención el hecho de lo que él destacó como mantenerse enfocados, quitar los distractores que están fuera de lo que para ti es aquello por lo que realmente hiciste todo esto que es el emprendimiento para lograr tus objetivos y tu propósito. Entonces, amigos, esa es la buena noticia. Todavía hay una segunda parte. Definitivamente. Esperemos que sintonicen este podcast. En breve aparecerá en las redes sociales y en los diferentes medios digitales la segunda parte de esta entrevista en nuestro episodio número 10. Pero antes de despedir nuestro programa, vamos a hacer las tan esperadas recomendaciones que episodio tras episodio hemos venido haciendo con respecto a películas, porque ya huele a palomitas, y a libros que les invitamos que ustedes lean para que complementen lo que han visto y escuchado en este episodio. ¿Qué película vamos a ver en la próxima oportunidad recomendada por ti, Juan? Yo les recomiendo mucho ver una película, por lo que escuchamos de Jorge, de mantenerse enfocado, de ser cada vez más conscientes, más atentos. Hay una película que a mí me fascina, es de todas me gustan, pero de mi top 5, digámoslo así, wow, que se llama El Guerrero Pacífico. Es una película del director Víctor Salva, en el año 2006, de una novela de Dan Millman. Es una novela sobre un gimnasta que tenía todas las habilidades, era la estrella del equipo olímpico, y unos días antes de emprender su gran aventura, tiene un terrible accidente. Y coincide también con la historia del director, de Víctor Salva, porque él vivió una situación muy difícil cuando estuvo en prisión. Y entonces todas esas reflexiones que tuvo al momento de salir, encontró en esta novela y en la dirección de esta película su propio resurgimiento y la manera de recuperarse a sí mismo a partir de lo que nos dijo Jorge, el enfoque, no perder el enfoque en el propósito. Y entiendo que también tenemos un libro que estamos saboreándonos que nos vas a recomendar. Así es, pero antes de recomendar el libro, déjenme hacer una observación sobre las recomendaciones que nos hace Juan.
les digo que son recomendaciones muy valiosas. A mí me impacta mucho que nos recomienda películas no tan comerciales. ¿Cierto? Digo, a lo mejor no conozco muchas películas, soy cinéfilo, pero algunas de las que tú nos has compartido no me suenan tan comerciales y creo que eso da un valor agregado muy importante. Porque no cualquier persona tal vez te va a recomendar las películas que nos está recomendando Juan. Así que busca la forma de encontrarlas, de ubicarlas y de verlas. Ya pasaron por el filtro crítico de Juan y pues vale la pena escuchar estas recomendaciones y pues disfrutar un momento especial viendo las películas que Juan nos está recomendando. Y regresando ahora sí al tema del libro. Al libro, queremos escuchar. Sí. ¿Cuál libro nos vas a recomendar hoy? Bueno, este libro es muy interesante porque no hace mucho un amigo mío y cliente me recomendó este libro porque él está en un grupo de lectura dentro de pues exalumnos o estudiantes del IPADE. Tienen ahí un grupo de lectura y me dijo, mira, estoy leyendo este libro y está extraordinario. Lo compré, lo leí y ahora se los quiero recomendar. Y habla precisamente sobre el tema del liderazgo. Y el libro se llama Las 8 paradojas del liderazgo de lo extraordinario, de Tim Elmore. Este libro, el autor en él explora las complejidades del liderazgo moderno a través de 8 paradojas claves que los líderes deben equilibrar, como la confianza en uno mismo con la humildad. O sea, esa paradoja, esa comparación muy interesante. Y también otro ejemplo es la audacia con la empatía. El libro ofrece estrategias para navegar estos contrastes y desarrollar un liderazgo efectivo y auténtico en un mundo en constante cambio. Así que esta es la recomendación de este episodio número 9. El libro es Las 8 paradojas del liderazgo de lo extraordinario de Tim Elmore. Wow. Así que sin más, hay que ir a comprar ese libro o a buscarlo en las tiendas electrónicas que ahora nos dan oportunidad de bajar vía nuestros dispositivos, todo este tipo de libros que nos estás recomendando. Particularmente me gustó lo que dijiste de los valores como el de la humildad, que en algún episodio posterior hablaremos de los niveles de liderazgo y ese valor específico es muy importante en la construcción de los líderes de hoy de mayor alto rendimiento, ¿no? Entonces, vayamos a conseguir el libro. Y sin más, los esperamos en el siguiente episodio, en la segunda parte de la entrevista con Jorge Morfín. ¿En dónde? Aquí, en la tercera cuerda.